lado de la pantalla, Guada Gómez, nuestra docente del módulo, y quien les habla. En esta oportunidad no nos acompaña Flor Guerrero, así que les vamos a pedir que por favor nos tengan paciencia, que estamos haciendo nuestra primera vez en la gestión de la plataforma. Antes de arrancar con la clase del módulo 2, ¿qué tal, Andrea? Queríamos hacerles unos breves comentarios en relación a la primera entrega que tuvieron que hacer para el eje 1, que están entregados casi todos los proyectos, así que les agradecemos un montón y queremos felicitarles enormemente, porque sabemos que fue un esfuerzo enorme. Estamos, perdón, estoy admitiendo algunos ingresantes. Bueno, sabemos que estamos terminando la diplomatura con un trayecto que implica un esfuerzo grande de creatividad, de análisis crítico y también de recomponer y de hilar todo lo que fuimos construyendo a lo largo del año, y realmente esto lo estamos viendo plasmado en los proyectos. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por todo el compromiso. Por nuestra parte, hicimos una devolución para todos los proyectos, salvo algunos que llegaron hoy, así que sepan que van a tener la devolución lo antes posible, y tratamos también de que las devoluciones fueran pormenorizadas para que ustedes puedan tener herramientas para trabajar bueno, justamente en las próximas etapas del desarrollo del proyecto. Así que bueno, les pedimos que por favor presten atención a esos comentarios, son muy puntuales y están hechos, bueno, justamente para que podamos ir haciendo pequeños ajustes y después al momento del trabajo final esto quede ya casi liquidado. Guada, ¿querés arrancar? ¿Nos faltó algo? Quizás un comentario más que les queríamos hacer es que si algunas personas querían trabajar en grupos, recuerden que tenemos una planilla que ahora se las vamos a compartir, que el trabajo se puede hacer en grupos de hasta 4 personas. No hace falta que sean 4, pero pueden ser hasta 4. Y lo mismo, si alguien por casualidad arrancó a hacerlo de forma individual ahora y en la próxima etapa quieren agruparse, no hay ningún inconveniente. De hecho, hoy vamos a trabajar de forma sincrónica y les vamos a compartir la planilla de los grupos para que recuerden los números del grupo al que pertenecen, y les vamos a pedir que traten de agruparse en el nombre de la sala acorde al grupo al que pertenecen. Por ejemplo, el grupo 1 va a la sala 1, el grupo 2 a la sala 2, etc. Así vamos avanzando bien en base a lo que ustedes van trayendo. ¿Te parece, Guada? Sí, claro. La verdad es que lo que dice Sabri como que nos dio una enorme alegría cuando leímos los trabajos que fueron enviando, porque aparece, bueno, fueron haciendo descripciones atinadas y pertinentes, sobre todo en relación a las políticas, a las áreas de los espacios de intervención que eligieron, la descripción de las políticas en las que se encuadran, en algunos casos avanzaron y también citaron la normativa, hicieron descripción de los actores. Entonces, bueno, como que se puso en juego todo eso que estuvimos viendo en el encuentro anterior, que tiene que ver con el diagnóstico, como ir construyendo un diagnóstico. Y sobre todo pudieron identificar con mucha claridad las situaciones comunicacionales, que era lo que nosotros nos preguntábamos si había quedado claro, y en consecuencia también de haber identificado las situaciones comunicacionales con claridad, también aparecieron las situaciones problemáticas que ustedes fueron identificando, problemas, necesidades, demandas. Así que la verdad es que estamos como recontentas y expectantes ahora que empieza como la etapa más creativa, que es la de empezar a pensar, bueno, de qué manera podemos encontrar soluciones o sí, propuestas para esto que ustedes fueron reconociendo en general como necesidades más que nada. En relación a lo que algunos, me gustaría hacerles algunos comentarios antes de entrar de lleno ya en la clase de hoy, que tienen que ver con los trabajos. En primer lugar, hay como la mitad más o menos de los trabajos que leímos hasta ahora trabajaron sobre situaciones de comunicación interna,
y otra mitad más o menos, sí, más o menos, trabajó sobre situaciones de comunicación externa. Así que es bastante variado y diverso, lo que imaginamos va a aparecer como propuestas y proyectos a futuro. Y en ese sentido, en general lo que apareció como propuestas de comunicación o como necesidades de comunicación externa tienen que ver con darle visibilidad o promocionar, difundir acciones o líneas de acción o políticas públicas. Y en general lo que apareció como en el marco de lo que sería la comunicación interna de áreas tiene que ver con necesidades de formación en general, para poder construir, para poder desarticular algunos tipos de vínculos que existen o para poder construir consensos en relación a contenidos, a temas que desean instalar. Así que a poder construir otro tipo de relaciones más horizontales. Así que bueno, vamos a ir viendo qué aparece y de pronto podemos también pensar en alguna instancia que puedan encontrarse quienes van a trabajar sobre la comunicación interna y quienes van a trabajar sobre la comunicación externa, para poder que puedan intercambiar de ahí también estrategias, actividades, ideas que van a ir surgiendo. Lo que les queríamos sugerir es, ahora que arranca la etapa del proyecto y que tienen que pensar de qué manera, bueno, de qué manera dar una respuesta a eso que identificaron, es que no es necesario, por lo pronto, para los fines de esta diplomatura, que piensen en algo muy grande. Digo, a veces cuando hablamos de proyectos parece que el proyecto puede ser algo como muy ambicioso. A nosotros nos resulta suficiente que ustedes puedan presentar un proyecto, aunque para ustedes pueda parecer pequeño. En ese sentido, preferimos un proyecto que sea pequeño, pero que ustedes puedan conocer en profundidad, tengan un conocimiento profundo del diagnóstico, diríamos, del área, de las condiciones, sobre todo de lo que llamamos obstáculos o facilitadores, que puedan conocer a quienes están ahí. Digo, de pronto si trabajan en grupo, habrá uno o un integrante que conozca todo, pero que puedan tener acceso a esa información nos parece como sustancioso. Entonces, no es necesario que proyecten de pronto que piensen que tienen que diseñar una propuesta de comunicación externa de una política, porque eso puede quedarnos grandes para lo que es para las necesidades de esta diplomatura. Un profesor que yo tenía en la carrera un día me dijo, cuando estaba en la instancia de la tesis, que no pagara con una tesis doctoral un grado de licenciatura. Y para mí eso fue como claro, nunca más me lo olvidé. Entonces es el mismo consejo. A los fines de esta diplomatura, con que ustedes puedan pensar y diseñar un proyecto con las características que tiene que tener un proyecto pequeño, para nosotros es suficiente. Siempre que puedan identificar una situación problemática, que puedan pensar entonces objetivos, estrategias y lo que vamos a ir viendo hoy, y puedan construir un buen diagnóstico, para nosotros es más que suficiente. Y la invitación entonces es a que focalicen ahí para poder entregar en diciembre y también sientan que pueden cerrar el ciclo de la diplomatura. Bueno, lo otro que les quería decir es que, el trabajo que entregaron la semana pasada es todo lo que nosotros consideramos insumo y material del diagnóstico, ¿no? Y que es lo que nos va a servir para encuadrar y enmarcar el proyecto. Nosotros no hicimos ningún requerimiento la semana pasada en relación a cuestiones formales, a cómo tenían que presentar esa descripción, esa fundamentación y demás. Entonces, ahora en la devolución que ustedes van a recibir no hubo ningún tipo de indicación al respecto. Como ese material seguramente van a retomarlo cuando entreguen los proyectos, tengan en cuenta eso, que de pronto hay que pulir ahí la redacción, hay que darle más formalidad, que los proyectos no se escriben en primera persona, los proyectos se escriben siempre en tercera persona, y que hay que respetar así las partes que ahora vamos a ir viendo. Así que si querés, Abri, ¿puedo compartir pantalla? ¿Directamente comparto? No sé, ustedes si tuvieron posibilidad de ver los contenidos que armamos para la clase, para que armé para la clase, para este eje. Hoy vamos a trabajar sobre eso, así que la idea es que abran los micrófonos, me pregunten todo si tienen inquietudes, dudas, que me interrumpan para preguntar. La idea sería trabajar durante la primera hora, más que nada, diríamos, darle como un encuadre
conceptual, y la segunda hora del sincrónico lo dediquemos a trabajar en los grupos para que ustedes puedan seguir avanzando sobre el trabajo. Bueno, eso, eso, Perdón, no Guada, te escucho, Sabri. Sí, antes de arrancar, ya tenés permiso para compartir pantalla. Em, Queremos proponerles tomarnos unos minutitos al menos para resolver si alguien tiene alguna duda respecto del trabajo anterior que nos quieran comentar ahora, o algo que nos quieran decir o compartir. Ahora en el micrófono y les escuchamos. Bueno, no se preocupen, de todos modos, nos pueden escribir y seguimos. Em, Perdón, dice. Melina, pues yo todavía estoy como... ¿De qué Bien, área eras? en Ah, relación a las preguntas que hacen sobre si hay que agruparse o no, acuérdense que eso es una decisión de ustedes. O sea, el trabajo puede ser individual, en pareja o grupal. Em, Inclusive si lo hicieron de forma individual, pueden sumarse a algún grupo cuando ustedes quieran. Por eso es que en la planilla están los datos de contacto de los integrantes. Lo que sí les pedimos es que se pongan en contacto entre ustedes, porque nuestra idea siempre fue no forzar el armado de los grupos. Así que ahí en el chat van a encontrar el listado, se pueden sumar ahí y ponerse en contacto con las otras personas. Avanzamos, Guada, entonces ya puedes compartir. dale. Perdón, ¿puedo decir algo que no encontraba? Yo entregué el trabajo con una compañera porque nosotras nos anotamos las dos solas y después apareció hoy que me escribieron un mail que había más gente anotada y yo no lo vi. Yo la verdad que nunca tuve acceso a ese Excel porque no sé cómo llegar a ese Excel, pero yo cuando me anoté y terminé la clase, estábamos, por lo último que yo vi, que le saqué foto, porque se la mandé justamente a esta chica, a mi compañera, que ya la había anotado, pues ya no había estado presente. Y después, bueno, yo entregué el trabajo con el nombre de ella, porque, bueno, quedamos en eso. Y bueno, y hoy me avisan que, bueno, que había más gente en el grupo. Nosotras, yo creo que soy grupo 5 ahora lo chequeo. Pero si están acá las personas del grupo 5 bueno, no sé, yo entregué el grupo 5 pero dos personas, porque no Perfecto, Mariana. sabía Por eso es que que te había. escribió Florencia. No te preocupes por Claro. eso. No, Eh, pido disculpas porque no quiero generar una cosa fea, porque, viste, parece como que no, pero la verdad que no sabía que se podía ver esto. no, es que lo que debe haber pasado es que las otras personas se anotaron después de que ustedes ya habían arrancado y ahí hubo como alguna clase de desencuentro. Así que no te preocupes y eso después Bueno, está bien, lo perdón, que te resolvemos. No, interrumpí no con pasa nada. esto, de inquietud. Bueno, gracias, Una chicas. consulta, ¿qué Sí, tal? No termino de entender el enlace para anotarse, o sea, intento escribir y no puedo. ¿Tendría que poderse editar eso? sí. Eh, Mientras Guada arranca con la clase, yo ahora reviso si hay permiso para compartir o hay algún problema y les pongo en el chat, ¿les parece? Si no la retengo y te escribo, ¿te parece, Melina? Dale, gracias. Por favor. Ahora, hoy la clase de hoy vamos a focalizar especialmente en los objetivos, cómo hay que formular objetivos en el marco de un proyecto, las estrategias y las actividades. Así que, pero antes de eso les quiero compartir, a ver, vamos a ver las partes que tiene un proyecto. Como les decía antes, los proyectos tienen un formato, hay multiplicidad de formatos. Nosotros, a los fines de esta diplomatura, hemos elegido el que les vamos a compartir. Y probablemente esto sea lo que les vamos a pedir, lo que se les va a pedir como trabajo final. Esto es importante más que vayan como registrando cuál es la información que tienen que ir recuperando para la elaboración para esto, para ir construyendo el proyecto de a poco. Todo proyecto tiene un nombre, que puede ser un nombre de fantasía, a mí me gustan mucho los nombres de fantasía, pero si tiene un nombre de fantasía, que ligado a los proyectos de comunicación quedan muy bien,
tiene que tener alguna bajadita que nos dé la pauta de qué se trata ese proyecto, ¿no? Digo, podrá tener un nombre, no sé, puede tener un nombre de fantasía, pero después diga que pues, tendría que decir, estar acompañado por herramientas para la construcción de, o capacitaciones, lo que fuese, como para poder dar una idea de qué se trata ese proyecto. También puede ser un nombre bien formal como desarrollo de página web y va a estar bien igual. Es una cuestión de gustos, salvo que haya alguna aclaración al respecto. Pero si no, el nombre del proyecto puede ser el que ustedes elijan. Después viene otra de las partes que forman parte de los proyectos, tienen que ver con la descripción de las áreas de intervención, algo de lo que ustedes ya comenzaron a hacer, que son los datos del área, los objetivos del área, si se enmarcan en una política pública, en qué política pública, si se enmarcan en una ley, en qué ley se enmarcan, cuáles son las características que tiene esa área, el mapeo de actores del que hablamos la semana pasada, y ahí pueden de pronto incluir también alguna otra información que ustedes consideren que es pertinente para comprender el área de intervención. En las descripciones que ustedes ya hicieron, en gran medida construyeron esta descripción. Lo que pasa que en muchos casos le tienen que dar, le tienen que pulir un poco la redacción, ordenar, jerarquizar la información, para que piensen siempre que quien va a leer ese proyecto no conoce ni tiene idea del área de la que ustedes vienen, del espacio de intervención en el que ustedes quieren trabajar. Entonces hay que facilitar toda esa información, hay que narrar, hay que describir para que quien lea comprenda y entienda la importancia de este proyecto. Después viene la fundamentación y el marco de intervención. En general acá lo que se hace es describir el problema o la situación problemática identificada, explicar si esa situación tiene que ver con lógicas de comunicación interna o lógicas de comunicación externa, encuadrarlas para poder describir, digo, qué es lo que hicieron ustedes también. Ustedes fueron como describiendo situaciones de comunicación en lo que entregaron para el eje 1. Y después después identificaron dentro de todas esas situaciones alguna situación problemática. Bueno, ese es el marco, ¿no? Digo, ¿dónde se va a encuadrar esto? Y la fundamentación tiene que ver con pensar, bueno, ¿por qué justificar, diríamos, fundamentar, porque es importante focalizar en esa necesidad, de dónde deriva esa necesidad? Algo que es importante es que me lo anoté acá para decirles, es que, por ejemplo, en algunos trabajos que leímos decían baja participación de pronto. Bueno, baja participación ¿para quién? ¿En el marco de qué? ¿De dónde sale ese dato? Digo, ahí hay algo que ahí es cuando yo les digo que hay formalidades a las cuales atender. Porque baja participación puede ser que participaron 50 personas de una reunión y se esperaban 200, porque normalmente participan 200, o porque venían participando 200 y de pronto pasó algo que no se sabe y en los últimos meses participan 50, o baja participación porque la política no es atractiva, o porque no hay una ¿cómo se llama? Una convocatoria clara. Bueno, no sé, hay que empezar como a indagar qué es la información que ustedes van a aportar porque conocen el área de intervención en la que van a trabajar. Pero cuando decimos información relevante para la descripción de la problemática, tiene que ver con eso, y con los datos que aporten que tienen que ser precisos. Si van a hablar incluso de brechas de género o con situaciones de desigualdad, también es interesante poder ser precisos con los datos. Eso ténganlo muy en cuenta porque es importante, si no, la descripción pasa a ser vaga, ¿sí? Bueno, lo otro que hay que describir cuando hacemos un proyecto tiene que ver con la población destinataria o beneficiaria, es decir, a quién está dirigido el proyecto, en quién o en quiénes estamos pensando cuando hacemos determinada propuesta. Lo otro que tenemos que armar formular son los objetivos. Los objetivos es como el fin, ¿no? La finalidad. Perdón, de nuestro... ¿puedo hacer una pregunta sobre eso? Todas las que quieras. Bien, cuando pensamos en la población destinataria, ¿es de la política pública o el programa en el cual nos enmarcamos o bien institucionalmente hablando? Es decir, yo le voy a proponer este proyecto a mi directora nacional
para trabajar articuladamente con el área de comunicación del ministerio donde trabajo. ¿Se Bueno, comprende? es una recontra buena pregunta. Cuando estamos hablando nosotros estamos pensando siempre en clave del proyecto que vamos a armar, no de la política pública, en la que vas a encuadrar tu proyecto. Entonces, de pronto coinciden, pero puede que no. No sé, por ejemplo, yo no me acuerdo, Melanie, cuál era No, es que no lo entregamos, de hecho lo puse ahí en el chat, estoy trabajando con Vivi Martínez, ambas pertenecemos a la Dirección Nacional de Articulación Socioproductiva del Ministerio de Desarrollo Social y vamos a trabajar en el marco de la política pública de Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales, de la cual ambas somos técnicas que trabajamos en la cocina de esa política pública. ¿Y ustedes qué quieren hacer? O sea, ¿cuál identifican que es el problema? El problema es que no se comunica, no se visibiliza el trabajo que se realiza, o sea, ¿Hacia todo afuera? está ¿Hacia la comunidad? hacia la comunidad, exactamente. De hecho, por ejemplo, una de las líneas que estábamos desarrollando, por ejemplo, es si vos buscas en argentina.gov esta política pública, que es una de las más importantes y una de las que más recibe financiamiento dentro de la cartera ministerial, la información es muy escueta, no hay o sea, hasta si se quiere, se puede leer como que es un programa abierto. Bueno, nada, en ese marco nosotras estamos trabajando el proyecto como para poder visibilizar y ponderar todo ese trabajo que se viene realizando con este programa que surgió en pandemia en 2020 y realmente tiene un alcance nacional y territorial y federal que comunicacionalmente no se lleva, digamos, adelante. Más allá del Instagram, digamos, particular y personal de la ministra. Bien, mira, se me ocurre, digo, como para pensar que puede como de pronto pensar en la estrategia de comunicación externa de la política pública es un montón. Digo, puede ser un montón. Entonces podemos pensar, y esta sugerencia vale para todos los grupos y todas las personas que forman parte de esta comisión. Digo, es mejor que podemos pensar en una línea de acción de pronto dentro de la política pública y eso nos va a permitir afinar y poder estar más en el detalle de las actividades que vamos a pensar, de los objetivos y demás. Entonces, cuando vos ahora yo no sé, o sea, no conozco quiénes son los destinatarios de esa política y demás, entonces me cuesta poder ayudarte ahora. Pero lo que es importante es que pensemos que de pronto, no sé, les voy a dar un ejemplo con el proyecto que vamos a trabajar, que les puse de ejemplo que está de ejemplo en la clase. Eh, Uno de los proyectos se enmarca dentro de la política pública del Ministerio de Educación, que es la ESI, ¿no? La educación sexual integral. ¿Quiénes son destinatarios de esa política? Bueno, estudiantes y docentes, ¿no? Nosotros hacemos, bueno, yo trabajo ahí con Sabrina, hacemos todo, o se piensa todo en función de estudiantes y docentes. Esos son los destinatarios de la política pública. Pero el proyecto que está presentado acá, que hoy vamos a analizar, está pensado para los equipos jurisdiccionales, por ejemplo, y para el equipo interno del programa nacional. Entonces, ¿quiénes son los destinatarios del proyecto? Esas personas. ¿Se entiende la diferencia? Por eso es como muy importante pensar cuál es el problema o la situación problemática que identificamos y en función de eso pensar, bueno, ¿a quién va a estar dirigido el proyecto? ¿Se comprendió? Bien, sí, le vamos a dar una vuelta de tuerca entonces, porque nos habíamos ido. Claro, por eso hay la insistencia nuestra en que puedan pensar algo más acotado, porque les va a facilitar el trabajo. Si no, es maravilloso si pudieran pensar la estrategia de una política pública, por supuesto, ¿eh? Lo celebramos también, pero es un trabajo arduo, entonces no es necesario. Eh, bueno, una vez que tenemos definidos los objetivos, es decir, la finalidad del proyecto, tenemos que, los objetivos tenemos objetivos generales y objetivos
pueden ser generales y pueden ser específicos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos componentes por separado. Después tenemos las actividades y los productos. En ocasiones hay formatos de proyectos que piden también la definición de estrategias antes que de actividades o de productos. Hoy les voy a explicar qué es una estrategia, pero nosotros no les vamos a pedir que definan estrategias en el proyecto que van a tener que presentar. Después tenemos los recursos, hay que poder pensar en los recursos, los disponibles y los que tenemos que salir a buscar o generar. Hablamos de recursos humanos, recursos tecnológicos, materiales, institucionales, que tienen que ver muchas veces con los acuerdos, por ejemplo, institucionales para que determinado proyecto se lleve adelante. Y en gran medida, y por supuesto, con el presupuesto, que es fundamental. Después, los proyectos van acompañados de un cronograma, es decir, bueno, la calendarización de las acciones, bueno, en que siempre tenemos restricciones temporales, entonces, que muchas veces están asociadas también a lo presupuestario, o a que cuando los financiamientos vienen de afuera hay que rendir, o aunque no vengan de afuera, pero digo, cuando pedimos financiamiento hay que rendir esos financiamientos, entonces la concreción del cronograma, o sea, el cumplimiento del cronograma es sumamente importante. Entonces hay que poder construir un cronograma sensato. Parece una pavada, pero no es un dato menor construir un cronograma que verdaderamente sea viable y que sea plausible de llevar a la práctica. Y después, por último, la instancia del monitoreo y la evaluación. Esto es fundamental porque muchos proyectos que cuando se presentan por ahí a convocatorias de proyectos, la instancia del monitoreo y la evaluación siempre está presente, pero el monitoreo es el seguimiento, ¿no? Lo que uno va haciendo mientras mientras se está implementando el proyecto. Y lo que sucede es que el monitoreo lo que nos permite es ir como teniendo ese registro de lo que está sucediendo, de qué es lo que, si hay algo que no está funcionando, bueno, detectarlo a tiempo, advertirlo, poder modificarlo. Yo siempre digo que es el momento de hacer volantazos también, ¿no? Como cuando uno va por la ruta y tenés que sortear algún obstáculo, bueno, el monitoreo nos tiene que permitir poder dar cuenta de eso. Pero para eso es necesario, en el momento del diseño del proyecto, ya contemplar, bueno, de qué manera vamos a ir haciendo ese monitoreo. También los ajustes necesarios y también poder como ir recogiendo la experiencia para futuras réplicas, si queremos hacer réplicas, poder incorporar eso de esa manera, también enriquecer el proyecto, robustecerlo, ir tomando nota de lo que funcionó muy bien, entonces decís, bueno, esto que lo probamos y funcionó muy bien es por acá, eso es sumamente importante. Bueno, estas son las partes del proyecto con las que nosotros vamos a trabajar acá en la diplomatura. Insisto, pueden haber otros modelos posibles, digo, este es uno que nosotros construimos con Sabrina a los fines de facilitar como la construcción y el diseño del proyecto. Algo que es importante tener en cuenta es que nosotros queremos, nosotros propiciamos desde la diplomatura que estos proyectos de comunicación tengan perspectiva de género y de diversidad. Y la idea es poder ir haciendo un análisis sensible a la perspectiva de género y diversidad a lo largo de todas las etapas de formulación de un proyecto, desde el diagnóstico hasta la implementación y también el monitoreo. Pero entendemos que hay momentos en los que no es tan sencillo, que puede que ustedes se encuentren con que está resultando como forzada la transversalización. Entonces, bueno, a veces no vamos a poder encontrar que en todas las partes de este proyecto aparece la perspectiva de género, pero con que aparezcan los contenidos o con que ustedes puedan, digo, esto de colocarnos los lentes de la perspectiva y podamos empezar a hacernos preguntas, para nosotros ya es un montón. Digo, entendemos que esto es gradual y que vamos construyendo pisos de discusión, también pisos tenemos como muchas preguntas que hacernos todavía para que estos proyectos aparezcan, circulen. De hecho, cuando buscábamos ejemplos para compartirles, yo no encontré
a disposición proyectos que fuesen de comunicación en la gestión pública con perspectiva de género, así explícito y definido, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, que ustedes puedan compartirnos un proyecto para que también nosotros en el futuro vayamos, vayamos enriqueciendo esto de esta mirada, ¿no? Guada, Sí, Avanti. te voy acercando las preguntas del chat. Igual también les Sí, invitamos a abrir los vale. micrófonos y que vayamos dialogando. Pregunta Lucía si la idea es llevarlo a cabo y monitorearlo. No. Bueno, genial, si lo pueden llevar a cabo. No nos van a dar los tiempos para eso. Entonces, la implementación no forma parte de lo que les vamos a pedir. Sí, nos encantaría que si ustedes lo implementan y después nos quieren compartir los resultados, cómo les fue ese proceso de monitoreo, para nosotros va a ser maravilloso porque es parte de lo que, bueno, es el sentido de armar un proyecto, ¿no? Que se pueda llevar a cabo y poder transformar algo, ¿no? Exactamente, es decir, no es que esperamos que se implemente al momento de hacer la diplomatura, pero sí que hagamos el ejercicio creativo de pensar que sea posible, que sea plausible, lo cual es como todo un esfuerzo, es decir, los recursos no son ilimitados, los tiempos no son infinitos. Bueno, ese es parte del ejercicio que hacemos en la planificación. Sí, de ahí también la importancia de lo que les decía la semana pasada, de poder hacer el diagnóstico que sea un diagnóstico que parta de poder escuchar a quienes forman parte de ese espacio, de poder preguntarles a quienes forman parte de ese espacio cuáles son sus necesidades, qué detectan como problemas, y conocer cómo funcionan esos espacios, cómo son las dinámicas de trabajo y demás, porque todo lo que pensemos en adelante eh, va a tener anclaje en esa información que ustedes manejen. Entonces, digo, no queremos pensar actividades que no se puedan llevar a cabo porque no contemplamos porque no tienen que ver con la cultura institucional o no tienen que ver con la idiosincrasia. De pronto yo pensaba algunas de las propuestas que se presentaron tienen que ver con la implementación de la ley Micaela, ¿no? De las capacitaciones de la ley Micaela, porque lo que se advierte es la necesidad de trabajar sobre los vínculos, sobre las desigualdades que existen en los equipos y demás. Bueno, de pronto eso hay que pensarlo también en etapas, en un trabajo gradual, porque si pretendemos hacer todas las transformaciones de un día para el otro, probablemente eso genere más resistencias y rechazos que lo que podamos efectivamente construir, ¿no? Entonces, digo, cuando Sabri dice plausible, también tienen que pensar en eso, en ese tipo de cosas. Bueno, acá dice un proyecto sensible a la perspectiva de género y diversidad, dice es un proyecto que presta atención a la participación de todos, y eso enriquece la mirada, enriquece los abordajes, procura darle lugar a las preocupaciones, las inquietudes de todos los colectivos. Bueno, hacia ahí vamos, ¿no? Digo, a poder ser permeables a eso también. Y algo que puede ser importante, entiendo que no es sencillo, digo, pero me parece que puede ser interesante en aquellos casos en los que sea posible también, es la posibilidad de pensar específicamente para la elaboración de estos proyectos, la posibilidad de articular con las áreas de los ministerios que tienen a su cargo la transversalización de la perspectiva de género. Sabemos que no es sencillo, sabemos que no siempre funcionan de manera articulada, que muchas veces no tenemos ni idea lo que está sucediendo en esas áreas, pero puede ser esto una manera de ir a generar un vínculo, ¿no? Una excusa para construir ahí un puente con esa área que está trabajando en algo que a nosotros que nos interesa, ¿no? Bueno, vayamos a los objetivos. Estoy acá con el reloj porque no me quiero ya estoy demorada. Bueno, los objetivos tienen que ver con los logros que queremos alcanzar, es decir, decíamos antes, la finalidad. En algunos casos dice la hoja de ruta, porque los objetivos es lo que nos hace no perdernos en esto atados a los objetivos van a estar los resultados que nosotros esperamos alcanzar, y también van a estar atadas las actividades y va a estar atada la población destinataria y demás. Por eso es como sumamente importante formular correctamente los objetivos. Algo que es muy importante es que todos los proyectos tienen un objetivo general
y objetivos específicos o particulares, son sinónimos. El objetivo general es justamente una descripción general de un objetivo, o sea, de una finalidad que engloba como la finalidad, sí, como la mirada más integral de la intervención que queremos generar. Y los objetivos específicos están son más detallados, es absolutamente importante que sean detallados, no nos sirven que sean abstracciones, sino que tienen que dar cuenta de precisiones, tienen que ser precisos, tienen que apuntar a resultados. Muchas veces pensar en cuáles son en buscar las causas o pensar las causas de los problemas de las situaciones problemáticas que hemos identificado, nos pueden ayudar a construir estos objetivos. Tienen que ser formulados en términos operativos. Bueno, porque operativos en términos de acciones, ¿no? Digo esto, de pensar qué vamos a hacer. ¿Qué queremos alcanzar? Bueno, los objetivos generales es algo más, de pronto sí, algo más, puede ser más abstracto, más general, pero los específicos son puntuales. Y tienen como algunas características al momento de escribirlos. No se escriben de cualquier manera. En principio siempre empiezan con un verbo en infinitivo. Después tienen que ser claros y precisos. No describen, sino que explicitan acciones, ¿no? Digo, brindar, ofrecer, promover, construir, establecer acuerdos. Digo, esos son todos, elaborar un documento, firmar desarrollar, ofrecer, dictar talleres, digo, todos esos son como objetivos específicos, que ven que tiene que ver con lo operativo, con acciones. ¿Qué pasa? Tienen que ser medibles también. Nosotros ahora no les vamos a pedir que piensen en indicadores, pero si en algún momento tuvieran que hacer un proyecto donde se les piden los indicadores están asociados a los resultados, entonces, y a su vez a los objetivos. Entonces es muy importante que se puedan medir. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo brindar talleres para jóvenes, dictar talleres para jóvenes, bueno, ¿cuántos talleres di? ¿Cuántos jóvenes capacité? ¿No? Eso es lo medible. Y tienen que ser traducidos a tareas concretas. Por otro lado, tienen que ser pertinentes y tienen que tener factibles de realizar con los tiempos y los recursos disponibles, como decía Sabrina. Tienen que tener sentido tienen que ser consistentes y ser coherentes con la situación problemática, porque si nosotros identificamos una situación, pero proponemos objetivos que nada tienen que ver, que no van a apuntar a solucionar esa situación, bueno, eso no sirve. Hay que pensar de qué manera queremos solucionar ese problema que identificamos. Y a partir de pensar de qué manera, vamos desglosando cada uno de los objetivos que nos proponemos. Y después, al momento de establecer objetivos, es importante revisarlos para pensar si puede que haya factores externos que impidan el cumplimiento de esos objetivos. ¿Se entendió hasta acá qué son los objetivos? Sí. Sí. Bueno, si les van surgiendo dudas a medida que avanzamos, me interrumpen y me preguntan, por favor, no lo duden, ¿eh? Bueno, acá pensaba, cuando estábamos del mismo modo que la semana pasada, para pensar el diagnóstico con perspectiva de género, o cómo introducíamos la perspectiva en el diagnóstico, les ofrecíamos como algunas preguntas orientadoras, acá también. Y la idea es retomar las preguntas con las que trabajaron en el módulo 2 de la diplomatura. Entonces, por ejemplo, digo, podemos encontrar que nuestros objetivos no tengan perspectiva de género y diversidad explícita, y de pronto eso no está mal tampoco. Pero siempre es interesante revisar lo que escribimos, problematizar y ver si de alguna manera podemos enriquecer esta formulación de los objetivos, que finalmente lo que va a hacer es enriquecer el proyecto desde esta perspectiva. Entonces, por ejemplo, digo, los objetivos que formulamos, ¿se proponen evitar la reproducción de algún estereotipo de género e incorporar la perspectiva de género y diversidad? Bueno, de pronto puede ser sí o puede ser no la respuesta. En el caso de que sea no, ¿es posible incorporar, es posible pensar que podemos incorporar la perspectiva de género a la formulación de estos objetivos?
Puede ser sí o puede ser no, ¿no? Los objetivos están pensados en función de sectores de la población que estén atravesados por alguna, por alguna condición que intersecciona las relaciones de género. En caso de que no sea así, se podría incorporar, digo, como para empezar a pensar de qué manera podemos complejizar el abordaje. ¿Se plantean abordajes específicos para atender la interseccionalidad desde los objetivos tal y como están formulados? Son preguntas que dejamos ahí para revisar, para volver. De pronto a ustedes se les ocurren otras y bienvenidas, son más que válidas. Una vez que tenemos formulados los objetivos, en función de a dónde queremos llegar, nos preguntamos, bueno, ¿a quién va a estar dirigido este proyecto? Y aquí lo importante es pensar que lo más importante de todo es poder pensar que no existe una población universal, que no existe un sujeto universal al que nos estamos a quienes queremos alcanzar con nuestro proyecto. ¿Qué nos permite pensar que no hay un sujeto universal? Bueno, nos permite justamente contemplar las especificidades y la diversidad. Y a partir de contemplar la diversidad podemos empezar a pensar de pronto en la necesidad de formular algún objetivo específico, pero también de pensar después la estrategia y las actividades de esa manera, porque podemos encontrarnos que en función del problema que tenemos, vamos a formular una propuesta. Bueno, pero podemos encontrarnos que esa propuesta, si nosotros pensamos que la población destinataria es homogénea, pensamos en determinada estrategia, pero si pensamos en que no es homogénea, que justamente lo que la caracteriza es la diversidad, bueno, entonces hay que pensar de qué manera le hablamos a cada una de estas poblaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada les ponía como ejemplo la política pública de las becas Progresar, las que entrega el Ministerio de Educación a quienes están estudiando el nivel secundario, nivel superior y universitario. Las becas Progresar están pensadas, la política pública está pensada en clave de género y diversidad, porque tiene un cupo de becas destinadas por ejemplo, a la población travesti trans. Eso en términos de la política pública y quiénes son los destinatarios de esa política pública, pero también tiene un cupo para personas para quienes pertenecen a pueblos originarios, otras para quienes pertenecen al colectivo afrodescendiente, para mujeres que tienen madres solteras con una determinada cantidad de hijos y demás. ¿Y por qué está pensado no solo porque identifica estos destinatarios particulares, sino porque, por ejemplo, cambian algunos criterios de la convocatoria? Quienes pertenecen a alguno de estas poblaciones, por ejemplo, no tienen que cumplir el requisito de la edad máxima para acceder a las becas. Eso está liberado. Eso en términos de la política pública, pero si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en términos de la comunicación, tenemos que, suponiendo que identificáramos que es necesario fortalecer la comunicación externa, las estrategias de comunicación externa de estas becas, nosotros tendríamos que pensar en cada una de estas poblaciones distintas. Y tendríamos que pensar, bueno, de qué manera vamos a buscar a cada una de estas poblaciones. Entonces tendríamos que identificar dónde hay que ir a buscar estas poblaciones, por dónde circula la información que les llega a estas poblaciones destinatarias, a cada una con las particularidades que vamos identificando. Sí, María. Pregunto, esto sería, con este ejemplo que vos decís de las becas por progresar, que tienen eh, como esa caracterización de distintos destinatarios y destinatarias, se podría decir que tiene como una perspectiva interseccional. No, sí, porque están pensando, podríamos decir que sí, porque están pensando como que van como desagregando, ¿no? No son solamente, o sea, cada vez como, están todas agrupadas como en la misma, llaman poblaciones en situación de vulnerabilidad, y no me acuerdo cómo en la descripción figuran todas juntas igual. Pero lo que yo digo es que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos la responsabilidad de pensar un proyecto de comunicación,
para las becas, y quisiéramos focalizar en eso, y entendemos que, por ejemplo, detectamos que hay poca inscripción por parte de estos colectivos. Entonces nosotros decimos, bueno, ya de por sí son personas que están fuera del sistema educativo, ¿no? Entonces hay que ir a buscarlos. Bueno, no es en la escuela, porque en realidad lo que hay que hacer es que hay que acercarlos a las instituciones educativas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es cuáles son los canales por los que se informan cada uno de estos colectivos? ¿Por dónde circula la información que les resulta pertinente a cada uno de estos colectivos? Y cuál sería entonces la mejor estrategia para ir a hablarles, cuáles son las representaciones que hay de cada uno de estos colectivos para ir a hablar, para dirigir focalizar, ¿no? Nuestro mensaje. ¿Se comprende? De, Sí, sí, sí. Gracias. bueno, de nada. Bueno, eso sería lo que tiene que ver con la población destinataria. Por eso es muy importante tener como claridad sobre a quién queremos llegar. Muchas veces partimos de un sujeto que es bastante universal, y a medida que lo vamos conociendo, que vamos caminando el espacio y profundizando el conocimiento, también podemos ir como puliendo y encontrando las interseccionalidades que hay también en ese sujeto, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Irene Antinori. En esta población destinataria, cuando decías que no se necesitaban megaproyectos, sino que solamente un pequeño proyecto, dentro de este pequeño proyecto, cuando vemos dificultades en la comunicación entre compañeros de la misma repartición, ¿esto sería, por ejemplo, acotarlo a estos compañeros sin que sea una población universal? No me queda muy claro. Ahí, por ejemplo, suponete que vas a trabajar con un proyecto que en un área, en tu área, ¿no? Entonces, digo, si hay varones, si hay mujeres, pero también hay diversidades, digo, hay que caracterizar quiénes son los actores y quiénes forman parte de ese mapa de actores que decíamos, quiénes son los sujetos que participan de ese espacio de intervención. Ah, correcto. O sea, lo podemos acotar a este espacio circunscrito de esta población, que puede ser por ejemplo, en nuestro proyecto sería de los compañeros que recepcionan denuncias, compañeras, compañeros, compañeres. Y ahí bueno, ahí es importante que de si hay compañeras mujeres, si hay diversidad sexual y quiénes componen cada uno. ¿Podría ser eso? exacto, digo, es pensar en eso, en que puedan dar cuenta de las particularidades sin caer en el uno a uno, ¿no? Ni tampoco decir está María, José, Pepe, no así, pero sí de Podemos pensar hablar de género no binario, compañeros de género no binario, compañeras trans, compañeros heterosexuales, así en general. claro, porque eso lo que te permite es pensar en que de pronto no, pero de pronto sí. Lo que pasa que hasta ahora no lo hemos contemplado, digo, hasta ahora me refiero en general cuando uno formula, hasta ahora que veníamos formulando proyectos, eh, que la mayor parte digo, formular con perspectiva de género un proyecto desde el diagnóstico es algo relativamente reciente y novedoso. Entonces se hablaba de una población universal, como si fuese homogénea. Entonces es importante poder dar cuenta de las particularidades para poder pensar estrategias particulares. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que no es específico de tu área, pero se me ocurre que, no sé, de pronto querés trabajar sobre, no sé, a veces pasa que se convoca a reuniones, no sé, en espacios de militancia pasa mucho. Detectás que es necesario construir, que la información circule de otro modo, que por qué no circula, porque quienes tienen, es la conducción nada más la que maneja información y filtra y no comparte y demás. Bueno, entonces una propuesta es armar reuniones. De ese espacio participan mujeres, varones y diversidades. Bueno, ¿en qué mujeres que en general son madres? Bueno, ¿en qué horarios se ponen esas reuniones?
por eso digo que en la militancia pasa mucho, porque ¿en qué horario se ponen esas reuniones? En el horario en que estas mujeres tienen que atender a estar en sus casas, atendiendo a sus familias, digo, cuando uno empieza a pensar o quiénes se hacen cargo de las tareas del hogar, hay que empezar a pensar también que si las mujeres van a estar en esas reuniones, o si se vas a convocar a mujeres, bueno, pueden participar esas mujeres que te interesa que estén ahí porque te interesa problematizar algo en particular. Digo, hay que ser, es interesante cuando uno empieza como en la sintonía fina de identificar destinatarios, nos permite también ser cuidadosos y cuidadosos en las estrategias que diseñamos, en las actividades, en todo lo que vamos pensando, ¿no? ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Lo mismo a veces también pensar nosotros podemos estar pensando un proyecto de capacitación y tenemos que reconocer el nivel de alfabetización que tenemos en ese equipo. Entonces, digo, sí, porque eso también nos establece pisos o nos establece condiciones previas que hay que saldar. Digo, todas esas particularidades son las que hay que tener en cuenta. Por eso insisto en población universal en todos los sentidos, no solo en términos de género. Bueno, hablábamos, yo les decía que muchas veces se pide que se defina una estrategia. Cuando nosotros tenemos un problema, queremos solucionarlo, nos planteamos determinados objetivos, bueno, ¿cuál es la estrategia para que sería como un sinónimo de el plan necesario para alcanzar estos objetivos? En nuestro caso, en el caso del formato que les compartimos, no es necesario, no les vamos a pedir que piensen en una estrategia, pero nos parecía importante compartirles a ustedes de qué se trata una estrategia, porque muchas veces aparece ese pedido o ese requisito en los modelos o en los formatos de proyectos. Por ejemplo, una estrategia puede ser que aparezca la necesidad de hay que garantizar la voluntad política para generar determinadas condiciones. Después hay que pensar, bueno, cuáles son cada una de las acciones que se requieren para llevar a cabo esto. La promoción, la divulgación, la construcción de redes, ven que es algo como muy general, son estrategias. Aportar a la construcción de agenda o de opinión pública, desarrollar proyectos, un dispositivo de capacitación así de grande es una estrategia de formación. De pronto queremos movilizar la participación de determinada población, entonces eso también es una estrategia. Verán que las estrategias es esto, es algo como muy grande que después se va a desagregar en actividades, en acciones particulares, que tenemos que pensar muy bien y es donde nosotros queremos que ustedes puedan poner el foco. Algo que es importante tener en cuenta es que las estrategias nos orientan, digo, y siempre, siempre, siempre tienen que ser coherentes con los objetivos. Si no son coherentes con los objetivos, es un problema, porque no están dando cuenta de eso que nosotros nos propusimos como fin. Lo otro que les quería decir es que tengan en cuenta es que un proyecto no es una sucesión desordenada, desjerarquizada de acciones, sino que tiene que haber un sentido, tiene que haber un plan. Por eso es muy importante cumplir con cada una de estas instancias de planificación. Una vez que nosotros hemos planteado, bueno, a dónde queremos llegar y decimos, en general, ustedes fueron como en los trabajos que fueron entregando, de alguna manera delinearon lo que sería una estrategia, porque en algunos casos dijeron, bueno, acá se requiere capacitar, entonces vos decís, bueno, están pensando en la estrategia es desarrollar un dispositivo de formación, acá se requiere construir vínculos o fortalecer vínculos, bueno, después nos preguntamos cómo hacemos para fortalecer esos vínculos. Bueno, el cómo hacemos son las actividades y es donde nosotros queremos detenernos. Estas actividades tienen que ser viables. Viables quiere decir que se puedan llevar a cabo, tanto en el contexto, por eso es muy importante conocer el análisis situacional, el diagnóstico es fundamental, porque tenemos que poder llevar a cabo esas actividades en ese contexto y también en función de la población destinataria que hemos definido. Tienen que ser pertinentes, es decir,
tienen que servir para el cumplimiento de los objetivos y tienen que ser posibles. Es decir, tenemos que poder hacerlos con los recursos que tenemos disponibles o los que planificamos generar o ir a buscar, y en los plazos que tenemos establecidos para alcanzar esos objetivos, ¿no? Bueno, las actividades son todavía más concretas que los objetivos específicos, y de nuevo, comparten esa característica que los objetivos específicos, que es que tienen que ser mensurables, ¿no? Que tenemos que poder medirlos. Por ejemplo, yo acá les puse como algunos ejemplos de actividades concretas: dictar talleres, desarrollar un sitio web, publicar en redes sociales determinada cantidad de publicaciones, de intervenciones, elaborar un cuadernillo, organizar un evento, organizar una reunión, diseñar un flyer, elaborar un corto audiovisual, relevar información, sistematizar información, eh, elaborar un informe. Verán que estos son todos como son tareas bien concretas. ¿Pueden ver la diferencia entre actividades y estrategia, aunque nosotros no les pidamos que hagan la estrategia? ¿Se comprende la diferencia? Como que la estrategia te lleva a cumplir los objetivos, pero un poco Claro. medio como que se me mezcla, pero nada, cuando uno empieza como a escribir con un ejemplo puntual, por ahí se empiezan a ver las diferencias, ¿no? Sí, porque por ejemplo, el caminito, sería un caminito. por ejemplo, ustedes pueden entender que exacto, digo, las tareas es cada una de las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, vos podés decir que como actividad, bueno, por ejemplo, ahora vamos a ver el ejemplo del dispositivo de capacitación. Desarrollar un dispositivo de capacitación puede ser la estrategia, ¿no? Porque decimos, necesitamos formar al equipo. Esa es la estrategia hay que formar a este equipo porque en determinada temática. Bueno, ¿qué necesitas para formar? Necesitas, por ejemplo, el aval de la autoridad. Entonces, bueno, de la autoridad del área. Bueno, ¿cómo buscas ese aval? Necesitas salir a buscar, necesitas que la capacitación la vas a dar vos o la va a dar otra persona. Tenés que ir a buscar a esa otra persona. ¿Cómo convocás? ¿Vas a articular con esa otra persona o estableces un acuerdo de colaboración? De pronto, bueno, de pronto tenés que hacer un sondeo de necesidades. Bueno, ¿cómo haces ese sondeo? ¿Haces un formulario, un Google Form, o vas a hacer reuniones donde te vas a ir reuniendo con cada una de las personas, que pueden ser reuniones virtuales, presenciales, depende de donde esté la gente? Bueno, verán que el dispositivo hablar de un dispositivo de formación no es solamente ir y dar la formación específica, sino que hay que pensar en un montón de instancias, tanto antes de ejecutar esa formación como después. Después también tenemos que pensar en, bueno, cómo hacemos seguimiento de esa formación, qué le pasó a quienes participaron de esa formación, les sirvió o no les sirvió, necesitan un acompañamiento. ¿Se comprende? Sí, son los medios, porque, perdón, Andrea, ahora Sí, voy a Andrea. levantar, pero vos estuviste después explicando. Y, y también creo que con estos medios vemos si el objetivo es viable, ¿puede ser? Porque Sí, pues, todo se el tiempo tendría que van a estar. cambiar, es como una retroalimentación y se va cambiando, es un feedback entre las actividades, la estrategia, ¿no? Tenemos este plan para hacer. Quizás fue pensado de una forma, como no se me ocurre plan A y plan B, ¿no? Sí, más que plan A y Depende plan B, de lo que se quiere hacer, el resultado, ¿no? siempre lo que puede suceder incluso es que haya actividades que funcionan en un contexto y que cuando las pensás para otro contexto no funcionan. Claro. Entonces también por eso pensar de manera situada es fundamental. Y por eso hicimos tanto hincapié en el encuentro anterior en el diagnóstico, porque el diagnóstico es el que nos aporta información, Claro. información en relación a muchas cosas, pero entre otras a la viabilidad. No sé, se me ocurre pensar una cosa que es pava, pero que es clara, tiene que ver con los recursos disponibles. Por ejemplo, no sé, planteamos, vamos a hacer encuentros virtuales con gente porque la gente está dispersa por el país. Perfecto, una gran estrategia.
pero de pronto no contemplamos que hay gente que está en un lugar que tiene mala conectividad. Entonces la reunión virtual va a fracasar. Entonces, en términos de actividad, la reunión virtual no sirve. Hay que pensar en otra actividad para poder llegar al mismo fin, ¿no? Digo, para poder darle cumplimiento Sí. a eso. A nosotros nos pasó ahora en una experiencia con Sabrina, que hicimos unas formaciones, que, o sea, capacitamos, hicimos formación de formadores dentro del programa de ESI, ¿no? Para que dictaran una capacitación, y como no teníamos la posibilidad de distribuir los materiales que nosotros producimos en papel a todas las escuelas, bueno, se pensaron las capacitaciones para trabajarlas con los recursos, con QRs. Entonces, estaban gran parte de los dispositivos de formación pensados así. ¿Qué pasó? Cuando iban a las escuelas rurales en algunas provincias, eso no funcionó y fue un problema. Entonces, digo, ahí también tenés que pensar en función de los recursos, ¿no? Digo, esos también son recursos que hay que tener en cuenta. Bueno, si se van a requerir materiales para determinar, materiales como estos, por ejemplo, como cuadernillos, materiales de capacitación, bueno, hay que pensar cómo se van a acceder a esos materiales, ¿no? Digo, si no están en papel, bueno, porque ahora nos acostumbramos con lo digital, pero si nosotros estamos pensando que hay que acceder a eso en el marco de una capacitación con el celular, que no siempre es bueno, digo, no sé, son como varias cosas que hay que tenerlas en cuenta, que a veces las pasamos por alto porque o no podemos siempre tener registro de todo, ¿no? Contemplar como todas las dimensiones a veces es difícil, pero por eso el monitoreo es fundamental, porque estas cosas esto que estoy contando, particularmente del QR, aparecen en eso, cuando vas haciendo seguimiento de la implementación de los proyectos, ¿no? Digo, son cosas que podemos ir advirtiendo sobre la marcha muchas veces, y hay veces que podemos modificar y hay veces que no. Por ejemplo, digo, si pensamos en términos de una propuesta que se enmarque dentro de lo que entendemos como comunicación externa, podemos pensar en la necesidad de hacer una campaña ustedes que estuvieron viendo en el módulo 3, estrategias en redes sociales. Bueno, una campaña en redes sociales, porque entendemos que la población destinataria a la que nos queremos dirigir consume eso, ¿no? Consume redes y está muy bien. Bueno, esa sería como la estrategia, la campaña de difusión de un determinado producto, servicio, línea de acción. Ahora, ¿cuáles son las actividades? Bueno, ahí hay que elaborar un flyer o 2 flyers o 3 flyers, porque hay que tener, si vamos a calendarizarlo, decimos, bueno, tenemos que tener 2 salidas semanales. Bueno, ¿con qué material vamos a salir cada una de esas veces en la semana? De pronto decimos, bueno, coronamos esto X día con un video, bueno, hay que elaborar ese video. O decimos, bueno, vamos a salir con una entrevista, bueno, hay que ir a hacer esa entrevista. Digo, cada una de estas cosas son actividades que hay que poder tener presentes y ir así como enumerando, ¿no? Y diferenciando. ¿Se comprende? Sí, gracias. Bueno, si se entendió hasta acá, lo que bueno, acá lo mismo, vuelven preguntas que tienen que ver con la perspectiva de género y diversidad, poder pensar nuestras actividades y nuestros productos que definimos, porque hay algo que omití aclarar. Todo el tiempo estuve hablando de actividades, pero pueden ser productos también, porque hablamos de los productos, algunas actividades pueden terminar siendo productos finalmente, y es lo mismo, o sea, lo tomamos para el mismo desarrollo, el mismo elemento del proyecto. Las preguntas que atañen a pensar si nuestras actividades y nuestros productos están pensados en clave desde la perspectiva de género y diversidad, vuelven a ser las mismas que venimos trabajando hasta acá. Lo importante es volver a revisar y volver a pensar y en todo caso enriquecer la propuesta, porque puede ser que de entrada no lo hubiéramos pensado, pero como al repasar estas preguntas, que tienen que ver con las representaciones, la reproducción de estereotipos, pensar las actividades en clave dirigidas a cada una de estas poblaciones destinatarias que identificamos, pensar si hay actividades que atienden específicas para atender la interseccionalidad. Bueno, y después pensar esto, cuáles son los canales de comunicación que nosotros identificamos, si hay especificidades en función de cada uno de los colectivos que nosotros podemos identificar ahí como poblaciones destinatarias distintas,
qué representaciones circulan por ahí. Después el tema de los tiempos, vuelvo sobre esa idea de los momentos y los tiempos para la circulación de la información en función de cada una de las poblaciones destinatarias. Eso es importante también. Bueno, y después también pensar que si puedan haber algunas actividades, depende también de lo que nos estemos proponiendo como objetivos, pero digo, si puede haber actividades que tiendan a superar las brechas de género, también es interesante poder plantearlas y si de pronto se nos ocurre una actividad que puede estar encadenada a un objetivo que no formulamos, podemos volver sobre eso también. El ejercicio de armar un proyecto es esto, un ida y vuelta, algo que uno va amasando y va construyendo, va enriqueciendo, robusteciendo. Sobre todo vamos enriqueciendo la mirada, ¿no? Bueno, ahora yo les compartí en la clase, que después van a poder mirar con más detenimiento, dos proyectos, dos ejemplos de proyectos, porque me interesaba que pudieran ver de qué estamos hablando, qué es en lo que estamos pensando cuando les hablamos de un proyecto y de lo que les vamos a pedir probablemente como trabajo final, aunque todavía no está cerrada la consigna esa, por eso no se las hemos presentado. Acá necesito hacerle un par de aclaraciones. En primer lugar, que los proyectos estos pertenecen a dos compañeros del ministerio, dos compañeros del ministerio que gentilmente me los compartieron para que yo se los pudiera compartir a ustedes. Fueron elaborados con otro sentido, en otro contexto. No sé si acá hay gente que forma parte de la planta permanente de la Administración Nacional, pero quienes formamos parte de la Administración Nacional tenemos que hacer, nos postulamos cada una determinada cantidad de años a la posibilidad de un ascenso de tramos, se llama, y por eso hay que elaborar un proyecto de mejora. Estos dos trabajos que les voy a compartir fueron elaborados en ese contexto. Los elegí porque son proyectos de comunicación, están encuadrados en la gestión pública, que para nosotras era como muy importante, y la perspectiva de género, si bien no fueron formulados pensando estrictamente en eso, aparece o puede llegar a aparecer de manera en un proyecto con más claridad, y en el otro podemos hacerle preguntas que nos habilita a complejizar, nos habilitaría a poder complejizar ese proyecto. Entonces, me parece que es interesante, que resultaba interesante a modo de ejemplo, ¿no? No es palabra santa. Eso es lo que me interesa mucho reforzar. El primer proyecto está encuadrado en el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, y en 10 minutos terminamos. Está encuadrado en el programa de Educación Sexual Integral. Gabriela Nakach es la autora, y ella es especialista en educación intercultural bilingüe. Ella viene trabajando en el equipo hace ya varios años, y lo que detectó era como la necesidad de construir, ella le llama construir acuerdos en relación a la construcción de una ESI en clave intercultural e interseccional. Construir acuerdos al interior del equipo nacional y también construir acuerdos con los equipos jurisdiccionales. Construir acuerdos, ¿qué quiere decir? Construir sentidos, ¿no? Construir pisos de discusión. A eso le llama ella cuando dice construir acuerdos. Y cuando hablamos de construir sentidos, de construir pisos de discusión, tiene que ver con la comunicación interna de un equipo, de un área, de un espacio de intervención. Ella dice, entonces, a partir de esa situación problemática que ella identifica, propone, ven, el título del proyecto ya define la estrategia incluso. Ella dice, propone, el proyecto se llama ESI y Pueblos Indígenas, una estrategia de formación para equipos de gestión. Entonces, como objetivo general se plantea construir acuerdos federales y criterios de trabajo conjunto para la elaboración de propuestas, tengo dificultad para leer, propuestas de ESI en clave intercultural e interseccional. Gabriela lo que identifica es que que hay una demanda externa que fuerza la necesidad de trabajar, por supuesto, en clave intercultural e interseccional a la ESI. Y ella lo que propone entonces es, bueno,
se propone armar un dispositivo de formación para los equipos. Y como objetivos específicos plantea brindar marcos de referencia para el abordaje de la ESI en contextos de diversidad lingüística, de diversidad cultural y lingüística. Cuando dice brindar marcos de referencia es marcos conceptuales, ¿no? Digo, como discutir ahí eso, establecer pisos de discusión, que le decimos. Contribuir a la discusión con herramientas históricas, conceptuales y metodológicas con el fin de poner en evidencia la compleja relación entre lenguas de educación, cultura y derecho. Generar espacios para la articulación entre los equipos de ESI y educación intercultural bilingüe. Fíjense ahí también un objetivo que viene asociado a la formación, es la articulación entre equipos, ¿no? Y después dice construir agendas de trabajo plurales que tengan como condición la participación indígena en la elaboración de los contenidos. Esto es como muy específico, pero a mí me parecía interesante que ustedes puedan ver. La estrategia es la formación. Va a haber, cuando dice brindar marcos de referencia, está pensando, ese objetivo de pronto puede hacerse todavía un poquito más específico, pensando a partir de talleres, a partir de de generar espacios de discusión y demás, ¿no? Pero la idea es esa. Ella está pensando en brindar marcos de referencias conceptuales, en contribuir a la discusión con herramientas conceptuales y metodológicas, articular y consolidar las agendas. Esos son los objetivos específicos que ella se propone, y el general tiene que ver con construir acuerdos. La población destinataria que ella define acá son los equipos tanto nacional como jurisdiccionales. Y también la posibilidad de convocar a los espacios estos de formación a los equipos de la modalidad intercultural, de educación intercultural bilingüe. Entonces, la estrategia es justamente esto, un dispositivo de formación para los equipos. Ahora, ¿qué actividades propone ella para llevar adelante lo que van a encontrar cuando lean la clase, si es que no lo hicieron todavía, que Gabriela establece, antes de plantear las actividades, los resultados esperados, ¿no? Bueno, a los que ella aspira a llegar. No es necesario que formulen eso, solo los dejé porque estaba todo pensado de manera articulada, y sacarlos, la enunciación de estos resultados esperados podía resultar después confuso. Entonces, fíjense que ella dice, bueno, quiero relevar información. Bueno, ¿qué hay que hacer para relevar información? Diseñar un instrumento de relevamiento, generar reuniones presenciales con el equipo y reuniones virtuales con el equipo nacional y virtuales con los equipos de gestión jurisdiccionales, relevar necesidades, sistematizar esas necesidades o esas situaciones identificadas, analizarlas. Fíjense cómo va desglosando cada una de estos resultados. Lo que está en negrito son los resultados esperados. Pongan el foco en lo que no está en negrito, en realidad, porque es cada una de las cosas que hay que hacer, que son un montón, para pensar un dispositivo de formación. Después dice, bueno, hay que recopilar datos, búsqueda de fuentes para poder conocer cada uno de los escenarios locales, elegir los ejes temáticos en función de las necesidades antes identificadas, realizar, dice ella, realizar las presentaciones, fíjense, los materiales que se van a utilizar. Digo, eso también forma parte de lo que hay que pensar. Después, la realización de la formación puntual. Después, elaborar un informe con estas experiencias formativas, y en todo caso presentar en una jornada virtual los resultados de estas experiencias formativas. ¿Se comprende? Digo, porque el dispositivo no es solamente dar el taller o dar los talleres, sino que implicó toda una preparación que ella desagregó y pudo ir detallando en actividades o en productos que hay que resolver, que hay que hacer, y después el dictado del taller propiamente dicho, y después todo lo que sigue con posterioridad a que dictamos ese taller. ¿Se comprende? Digo, esto es un ejemplo la semana que viene vamos a ver las siguientes partes de este proyecto, cómo los pensó Gabriela.
el otro proyecto que les quiero, pero ven que la Abogada, perspectiva... hago una interrupción operativa. Ok. Em, Ya termino, ya pasan a trabajar. ¿Qué te parece si abrimos las salas y después volvemos a compartir los ejemplos? Así les damos un ratito para que puedan trabajar. Porque hay algunas personas que comentaron que no podían llegar hasta el cierre del... Como prefieras vos. Avísame. No, prefiero terminar, les explico el Dale, ejemplo que sigue porque justamente no aparece la perspectiva de género con claridad. Entonces digo, no van a perfecto. entender por qué lo resuelvo en 3 minutos. No, tranquila, hagamos una cosa entonces, porque yo tengo que atender un segundito acá. Continúa con el ejemplo y yo vuelvo en 5 minutos, ¿está bien? Dale, Digo para que no te preocupes. dale. Disculpen, pero prefiero explicarles porque en este ejemplo aparece con claridad en los contenidos de la formación que se está pensando y en la necesidad y en los acuerdos que hay que establecer, aparece la perspectiva indígena y la perspectiva interseccional. Pero no, por ejemplo, no aparece en la población destinataria, pero está bien también, porque los contenidos son específicos. Lo mismo, de pronto, quienes piensen en formaciones vinculadas a la ley Micaela, les puede llegar a pasar lo mismo, y está bien también, digo, no es que tengan que pensar que la perspectiva de género tiene que aparecer en cada uno de los elementos del proyecto. Nos interesa que puedan preguntarse si es viable que aparezca o no. Que ya habiliten esa pregunta es un montón y es sumamente valioso. Lo que no estaría bien es como obviarlo. Bueno, el siguiente ejemplo tiene que ver con el desarrollo de una página web para el programa de educación y memoria. Ahí lo que el compañero que elaboró este proyecto, que se llama Pablo Guerra, que es comunicador y forma parte de ese equipo, lo que él postula es que encuentra que el programa no tiene una página propia y tiene toda la información dispersa en el sitio de Argentina Gobar por un lado y en el sitio de Educar por el otro. Entonces él entiende que existe una necesidad que es la de unificar y centralizar no solo tiene una producción enorme el programa, sino además también centralizar la información de contacto de los equipos jurisdiccionales y demás. Verán que esto está más enfocado a la comunicación externa de un programa, ¿no? Entonces, como objetivo general, él se propone construir una herramienta de gestión voy a leerlo porque de gestión y comunicación de la política educativa, dice, desarrollada por el programa de Educación y Memoria, para poner a disposición y en conocimiento de los equipos de referentes jurisdiccionales, de docentes, bibliotecarios, estudiantes y autoridades del sistema educativo. Las líneas de acción y los materiales educativos elaborados buscando promover un acercamiento hacia las escuelas y los diferentes actores del sistema educativo en todo el territorio nacional. Ahí aparece como, ahí ven, en esta formulación del objetivo, él incluyó la población destinataria. Bueno, no era necesario en el objetivo incluir eso. No es necesario que en el objetivo general esté incorporada también la enunciación de esa población destinataria, pero ahí él ya la definió. Como objetivos específicos, él se propone brindar información sobre cada una de las líneas de acción desarrolladas por el programa, ofrecer información y documentación relativa al marco normativo, centralizar, organizar y poner a disposición las publicaciones que tienen, organizar y poner en valor las producciones audiovisuales, realizar curaduría de contenidos, producciones especiales y colecciones publicadas por el programa y brindar información, como les decía, sobre los equipos y demás. Verán que acá como que no aparece explícitamente la perspectiva de género, pero por ejemplo, podríamos incorporar, como conozco la colección también, eso facilita, ¿no? Poder pensar, pero por ejemplo, que esta curaduría de contenidos, ellos la hacen en clave de género. Entonces, como ahí podría ser, cuando dice realizar la curaduría de contenidos y producciones en género que contemple, por ejemplo, la perspectiva de género y diversidad. Ellos tienen colecciones que están pensadas, sobre todo bueno, no, desde antes de la pandemia también, desde hace ya unos cuantos años que vienen trabajando el cruce entre memoria, perspectiva de género y diversidad. Entonces, podríamos, por ejemplo, pensar ahí los objetivos, cómo podríamos enriquecerle o qué otras preguntas podríamos hacerle a estos objetivos para poder incorporar
la perspectiva de género. La población destinataria ya la vimos, y la estrategia es justamente, es enorme, ¿no? Digo, él está el proyecto lo que está pensando es cómo fortalecer la comunicación externa del programa a partir de la construcción de una página web propia. ¿De qué manera se llega a la construcción de esta página web? A mí me parecía que este proyecto además nos aportaba algo que me parece interesante para que ustedes también puedan contemplar. Acá hay actividades que son responsabilidad del programa Educación y Memoria, pero hay otras responsabilidades que son responsabilidad del portal Educar. Entonces ahí también aparecen dos actores dos actores institucionales que trabajan de manera articulada. Como ya lo vienen haciendo, no necesitan ni acuerdos ni nada, pero de pronto si ustedes quisieran presentar un proyecto que requiera el trabajo articulado de dos actores institucionales, tienen que contemplar de qué manera esa articulación se garantiza. Y acá las actividades que están identificadas como parte las actividades tienen que ver con el relevamiento y consolidación de información y documentación, sistematización de esa información, digitalización, relevamiento y sistematización de recursos. Verán que lo van a encontrar como sumamente detallado. Curaduría y producción, entonces dice, bueno, el proceso de curaduría, ¿qué prevé? ¿Qué hay que pensar? Y acá se encuentran en esta descripción la podemos hacer en clave de género y diversidad. Y termina, fíjense que el proyecto, la estrategia es la construcción de una página web, pero como parte de las actividades incluye la realización de jornadas regionales y nacionales para presentar esta página web. Y después desglosa las responsabilidades del portal, que tienen más que ver con lo técnico de la página, ¿no? El diseño, la planificación, el diseño de pieza gráfica, la maquetación, el etiquetado, el hosting, la difusión de la página y demás. Bueno, yo quería compartirles como dos proyectos distintos, pero que uno tiene que ver con comunicación interna y otro con comunicación externa, porque además es lo que fue apareciendo en gran medida en los trabajos que ustedes en los diagnósticos de la semana pasada. Como prometí. Termine. Tengo problema con el tiempo, disculpen. Buenísimo, Buenísima la Guada. explicación, gracias. Tranquila, muchas gracias y súper rica la presentación. No se preocupen que todo esto va a estar publicado en la plataforma. Ya está. Esto ¿El ya está Power- no, disponible. ¿el PowerPoint también? Ah, no, pero son todos lo que está desarrollado en el Bien. eje 2. Wadi, para no demorarles, en este momento tenemos 20 personas en la sala. Yo tenía armadas 6 salitas, porque la idea era que cada quien se pudiera anotar en el grupo en el cual se habían registrado antes. Pero bueno, la idea es que también puedan intercambiar entre distintos grupos. Así que si querés compartimos la consigna y ahora cuando yo abra las salas, tienen que anotarse en aquellas, bueno, que tienen que ver con el nombre del grupo al que ustedes pertenecían. No sé si me expliqué bien, si Y podés. quienes no pertenecen a grupos, ¿cómo hacen, Sabri? Y son 6 salas, es sumarse a una de las salas del 1 al 6. Por eso. Ahora la propuesta de la consigna es la misma, como es lo que después van a tener que entregar en la plataforma. Entonces, la idea era como comenzar a pensar en términos de objetivos. Comenzar a pensar objetivos, definir población destinataria y empezar a pensar actividades. Entonces, pensábamos que lo mejor era que volvieran con el grupo con el que están trabajando, pero quienes no tienen grupo propio y están trabajando de manera individual, de todas maneras es interesante el intercambio. Entonces, súmense al grupo que quieran, porque lo que buscamos ahora es como que empiecen a hacer el ejercicio. Bien, ¿querés compartir la consigna en Sí. pantalla? Y Sí. la comentamos. Tengo la presentación. Listo, Guam, está en pantalla. Ok. ¿Querés comentar vos?
Dale. Bueno, la consigna entonces es que a partir de la situación problemática de comunicación que identificaron en el espacio de intervención que eligieron sobre el cual van a trabajar, que es lo que comenzaron a hacer las semanas anteriores, tienen que formular un objetivo general, como vimos, y los objetivos específicos necesarios. Digo, eso ustedes van a darse cuenta. Tampoco es que tienen que hacer 10 objetivos, pero 4 objetivos específicos, más o menos 4 o 5, depende de la envergadura del trabajo. Después tienen que definir la población destinataria o beneficiaria del proyecto. O sea, ya estamos pensando en clave de proyecto, ¿no? Ya no estamos metiendo manos a la obra en el proyecto que van a hacer. Y después diseñar las actividades y o productos necesarios para poder cumplir con los objetivos planteados. En caso de que hubiesen reconocido, como pasó en algunos casos, más de una situación problemática, lo que tienen que hacer es seleccionar una de esas situaciones y esa será la situación sobre la que van a empezar a pensar el proyecto. Piensen que si van a seleccionar una situación, seleccionen una situación que tenga resolución desde la perspectiva de la comunicación. ¿Se comprendió? Digo, y esto es lo que tienen que hacer ahora. Digo, si en el caso de algún grupo que trabaja, que no están trabajando juntos, pero a los fines de hoy lo van a hacer, elijan una situación, es para trabajar 15 minutos y después volvemos y ponemos en común. Perfecto, entonces Guada, ya están las salas abiertas y ya les deberían salir en este momento en pantalla las distintas salas. Si pueden, vayan a la sala de grupo que les corresponde y si no, a cualquiera de las que vayan va a estar bien. Cualquier duda, nosotros nos quedamos en la sala común. No sé en qué sala está. Si no está el grupo, pueden ir a cualquier salita, ¿no? Fíjense en vos las les salas podés- donde haya gente. Sí. Porque en el Excel había visto sala 8, ¿puede ser? O No vi te cualquier preocupes, cosa. no te preocupes. Si quieren, aprovechen que están juntas un ratito para conversar de esto que proponía Guada, que Sí, era, a partir de elegir una situación comunicacional, pensar los objetivos, la población destinataria, las actividades, en función de esa situación. ¿Les parece? dale, sí, sí. Perfecto. Nosotras igual presentamos Buenas. tarde, lo presentamos hoy al trabajo, pero bueno, ya habíamos como armado habíamos en realidad identificado una problemática en las dos áreas de trabajo, la misma, digamos, Ujú. que era la implementación de Sí, lactarios. lo vi. Ah, Pero danos un tiempito para que te hagamos una devolución por escrito, ¿dale? dale, 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 sí, sí, sí. Igual Bueno, más o menos con todo lo que estuvo diciendo Aguada pude identificar cosas que teníamos que modificar. Así bien. que son cosas Chicas, para charlar. disculpen, tengo que volver un minuto a la sala común a ver si están Dale, armados los grupos. Las veo en un ratito, ¿sí? gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hola. Sí, Voy al 4, que es donde entré primero. claro, al 4, anda al 4. Dale, vuelvo ahí. Gracias. De nada. Hola, Micaela, si estás por ahí, estamos trabajando un ratito en grupos. Quedamos atentas. Eh, ah, la grabación. Poder pensar nada, esto. Bueno, lo que aparezca. Así que utilicemos el espacio. Bueno, si hay otro grupo que quiera arrancar. Juan, animate, Juan. Vamos, Juan. Arranco, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, Un todes? valiente, ¿cómo va? Bueno, somos parte del equipo del grupo número 1, ¿sí? La compañera sobre la que hicimos el trabajo, que es la que se desempeña en la dirección de atención de la violencia institucional, es decir, de violencia institucional, no está presente, pero bueno, junto con Andrea, Irene, se sumó recién Melanie, y no recuerdo la quinta compañera que estuvo recién en el grupo. Hicimos ahí una especie de punteo para cumplir con la consigna.
Básicamente, justamente el trabajo trata sobre aquellos equipos de trabajo que atienden denuncias de violencia institucional. El objetivo sería justamente dotar de herramientas formativas para una correcta atención con perspectiva de género, interculturalidad, de toda esa población diversa a la que se atiende, ¿no? O sea, ese sería el objetivo general. Objetivos específicos para alcanzar justamente este objetivo general sería realizar capacitaciones, jornadas, intercambios, articulaciones con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el INADI, intercambios internos, intercambios con agentes, con diferentes poblaciones, destino, para justamente hacernos de Lo Guadalupe. importante para que tengan en cuenta es en qué momentos harían esas capacitaciones, contemplando que hay gente que atiende, que cumple funciones atendiendo al público o atendiendo llamadas, digo, públicos. Entonces también hay que pensar ahí en qué momentos y si, digo, porque hay que pensar que esa gente tiene que ser reemplazada en su función. Sí, en ese Y sentido también hay serán que armando contemplarlo. grupos. rotativas, en ese sentido pensar en funciones rotativas en varios turnos que, por ejemplo, 2 veces por semana dan el mismo taller y que si es una dotación de 4, 2 se formen en los talleres y las otras 2 cubran. O sea, como una forma rotativa, hacer el mismo taller duplicado. Ah, perfecto, lo habían pensado y está muy bien. Solo era una observación porque, digo, es parte de lo que hay que pensar cuando diseñamos las actividades. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, la población destino claramente es el equipo de Sí, re trabajo. bien. Las trabajadoras que atienden a los denunciantes. Actividades y productos, bueno, pueden ser claramente cuadernillos, protocolos, o sea, jornadas, talleres, capacitaciones. Sí, es todo lo que están pensando hacer. Exacto, exacto. Intercambio con el Ahí, ministerio también. ¿Cómo, Andrea? Perdón. Perdón, intercambio con el Ministerio de Mujeres, ¿entendés? Enfocar, Claro, pero ahí, por ejemplo, intercambio con el Ministerio de no Mujeres intercambio, tienen que digamos ser más que específicos. sea la participación, Articulación, claro. articulación, eso. Articular con el ministerio, a ver qué aporte nos podría Claro, dar el ahí ministerio. hay que ser más. Bueno, pero ahí tienen que ser como más precisos, digo, ahí tienen que hacer una investigación de campo, diríamos, bueno, ya Exacto. saber a qué área irían a tocarle la puerta del ministerio, con qué irían a pedir, digo, como esas precisiones al momento de formular el proyecto hay que saberlas. Bien, bien. ¿Qué necesitan del ministerio? ¿Qué le irían a pedir? Y de pronto también, bueno, ¿cuál podría ser la contraprestación? También, porque las articulaciones tienen eso de interesante, ¿no? Digo, que sean un ida y vuelta. Pero, y después tendrían que pensar. Perdón, Irene. Podría ser también la articulación con la OBD, con la Oficina de Violencia Doméstica, que a través de alguna presentación se derive directamente la persona víctima de violencia de género a la OBD para que tome la denuncia y ya comience a actuar la justicia. O también sé que están funcionando los CAJ. O sea, ustedes no pierdan de vista que lo que están pensando es un dispositivo de formación. De formación, claro. Entonces, lo otro lo que está mencionando Irene podrían ser, desconozco los circuitos, como parte de formalizar circuitos o de instituir circuitos, ¿no? O construir, si es que no existen, protocolizar, y eso enriquece, por supuesto, la tarea. Pero no es, me parece a mí, que no hace al proyecto de comunicación de acá, digo, porque acá es el dispositivo de formación. No pierdan de vista los objetivos ni general ni los específicos. Bien. Pero está muy bien, o sea, lo que tienen que hacer cuando se sienten a escribir es como pensar, bueno, piénsenlo en etapas, en todo caso, aunque todavía no vimos la parte de cronogramas, pero piensen, bueno, ¿qué necesitamos para comenzar? Y desglosen, ¿no? Y también eso les va a ayudar a construir los objetivos, aunque los objetivos se construyen primero, pero muchas veces los específicos, como están tan atados son operativos y están atados a las actividades, Las actividades, bueno, claro. hay un ida y vuelta. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias a ustedes. Nos queda un minutito más. Gracias, Si buenísimo. algún grupo quiere compartir antes de que cerremos. Sandra, sí, te escuchamos.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bueno, nosotros en el grupo estábamos tratando el tema de los lactarios que están instalados en diferentes organizaciones e instituciones y que no están siendo utilizados por falta de difusión. Esto se trataría de difusión e información hacia adentro de las instituciones, porque las beneficiarias serían las trabajadoras de estos espacios. Eh, Habíamos pensado en diferentes estrategias. La más antigua, la verbal, directa, en los momentos de descanso, por ejemplo, que solemos tener momentos de 10, 15, 20 minutos de descanso, o en grupos, eh, siempre rotativos porque no se puede dejar atender al público. eh, Tener charlas, speech armados respecto de informar a la población de que existe el lactario, de que hay derecho a acceder al lactario. En los dos casos que estuvimos tratando, tanto en el hospital La Gleice como en la Dirección Nacional de Migraciones sede central, los lactarios están ocupados en lugares inaccesibles, desagradables, no cumplen con los requisitos que tienen que cumplir de intimidad, comodidad, higiene, eh, y sobre todo no son accesibles. Por ejemplo, en la Dirección Nacional de Migraciones está puesta en una salita en un segundo piso de un edificio que se está viniendo abajo, que era el antiguo Hotel de los Migrantes. Se accede por escalera, porque como el edificio está derruido, el ascensor no se puede usar, así que si la mamá está de cesárea, subir 2 pisos por escalera, 2 pisos de los antiguos, ¿no? 2 pisos altos, es complicado. Si la mamá usa bastón, tampoco puede acceder porque 2 pisos por escalera es complicadísimo. Eh, Informar a la población destinataria, ya sea verbalmente, ya sea por medio de carteles, comunicación institucional a través de la intranet o el mail institucional, respecto del derecho que tienen de acceder al uso de esa sala, información respecto de lo saludable y lo necesario que es para la salud del bebé, el hecho de poder consumir la leche materna. Eso va en beneficio del bebé, de la mamá, incluso de la mamá por el vínculo que tiene con el espacio de trabajo, porque si tu espacio de trabajo no te brinda un lugar accesible donde vos puedas eh, Ahí solucionar puedo esa necesidad. Sí, ¿puedo perdón. interrumpirte, Sandra? En función, hay algo que no me queda claro, y es, o sea, vos estás hablando de muchos espacios, mencionaste dos en particular, pero migraciones y otro más. Un hospital. Un hospital. Yo sugeriría focalizar en uno o en otro, porque, o sea, focalizar en un espacio de intervención, porque cada espacio tiene sus propias características. Entonces, pensar la misma estrategia para todos los espacios puede conducirte a errores involuntarios y al fracaso. Ajá. Incluso. Entonces, decídanse tendríamos que por un elegir espacio. una de las instituciones y desarrollar estrategia en base a esa institución. Claro, y a los fines de este trabajo sugiero que focalicen en el que en el que puedan tener mayor información, porque va a ser más fácil. Por otro lado, vos estás describiendo las condiciones en las que está el lactario. Esas son cuestiones estructurales que no vamos a resolver con un proyecto de comunicación. Entonces, también hay que poder diferenciar problemas estructurales de problemas de comunicación. La ubicación del lactario, las condiciones materiales en las que está el lactario, no vamos a poder resolverlas desde acá. Lo que sí de pronto tu proyecto puede apuntar a generar una demanda de los lactarios, sí, de modo tal que se constituya en una exigencia, en una demanda para mejorar eso. Exacto. Eso es una cosa. Otra cosa es difundir el uso de los lactarios. Ajá. O del lactario en particular, digo, ves que son como objetivos distintos. Sí, lo que pasa es que como que uno es inherente al otro, pues si vos no reclamas por un espacio que esté accesible a toda la población destinataria, mal uso le van a poder dar. Está bien, lo que pasa es que como con un proyecto de comunicación no podés, o sea, bueno, pueden ser parte pueden ser objetivos específicos. Okay. Lo que quiero decir es que los tenés que poder distinguir porque no es lo mismo y requieren acciones diferentes. Okay. Entre otras cosas, tendrías poblaciones destinatarias distintas.
porque para generar, por ejemplo, necesitas sensibilizar a las autoridades también respecto de las Sí, condiciones en las que tienen que estar esos lactarios. Entonces, para las autoridades, para generar instancias de sensibilización, pensás una acción, o ajá, muchas acciones, pero son sí, determinadas. Distinto es lo que vos le vas a ir a contar a una mamá que tiene que amamantar, ¿no? ujú, Otra de las cosas que tenés, de las condiciones que tenés que generar con las autoridades, tiene que ver con que liberen a esas personas que tienen que estar en condiciones de amamantar, las liberen de sus funciones también para el uso del lactario. Es parte, Bueno, ¿no? pero eso está reglamentado por ley. La ley de contrato de Claro, está trabajo ya lo bien, pero si vos establece. tenés una autoridad que obstaculiza eso, es un obstáculo también para al momento de ir al lactario. Bueno, ese Digo, obstáculo aparentemente no se da, nadie se ¿no atrevió existe? tanto todavía. No. Por lo No, menos pero en, como en digo, la como el Dirección de lactario está en Migraciones malas no. condiciones, como el lactario está en malas condiciones, pensé que de pronto No, lo también que ese. pasa es que lo que hacen las mamás directamente van al baño y se sacan la leche en el baño. O sea, no usan el lactario porque es inaccesible. Entonces, lo primero que hay que hacer es mejorar las condiciones. Por eso desde acá no los vamos a poder resolver. Pero podés pensar, entonces focalizate en la campaña de difusión del lactario. A medida que el lactario se conozca y crezca la demanda, también va a crecer la demanda sobre las mejoras de las condiciones de ese lactario. Digo, podría llegar a Ujú, ser como una consecuencia de esa campaña. claro, gracias. ¿Se entiende? Sí, gracias. Gracias, Sandra. No, a ustedes. Bien, de todos modos, no te preocupes, Sandra, que ustedes van a recibir una devolución sobre el diagnóstico que hicieron y eso les va a ayudar a poder hacer los ajustes necesarios. Bien, queremos saludarles antes de que se retiren. Les agradecemos un montón por habernos acompañado en este encuentro. Les vamos a compartir la consigna en la plataforma, pero bueno, al haber podido hacer este ejercicio, la idea era que les resultara más sencillo poder haber hecho como una pequeña práctica. Así que bueno, les agradecemos mucho y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Cualquier cosa, Gracias. consulten. Ok, Buenas noches. gracias.